Muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a la tercera clase de nuestra materia Habilidades de Liderazgo. El día de hoy comenzaremos revisando el primer estudio de caso que tenían ustedes encomendado como tarea para poder retroalimentar independientemente de que les haga llegar posteriormente las observaciones a su correo junto con la calificación lograda. Vamos a llevar a cabo una retroalimentación general en relación a este esquema de campo que les estoy enviando para analizar de una manera detallada cada uno de los reactivos que lo conformaban. Un punto importante cuando nosotros estamos revisando por primera vez una situación es analizar todos los pormenores, todos los elementos que le dan origen. En este caso, tendremos que revisar la historia, los problemas, los involucrados, la complejidad y cuáles son las alternativas que se pueden forjar en términos de tiempo, de esfuerzo y, por supuesto, de resultados. En este primer estudio de caso tenemos a un personaje llamado Miguel Díaz, una persona realmente importante en su ramo y que ha sido seleccionado por la compañía PH para sustituir a Mónica Aranda. El punto es que Miguel Díaz llega a esta organización para lograr obtener resultados fehacientes, cuantitativos y que tienen relación directa con la competitividad organizacional. Puntos clave a través de los cuales su antecesora, que es Mónica Aranda, fue despedida. La compañía que prácticamente le precede a Miguel y que habla de su currículum vitae, de su historia de vida, de lo que es probado, de lo que tiene esa persona como, digamos, expertise, es NSR. Hay otra persona involucrada que es Patricia Sáenz. Ella es presidente del Consejo de PH. Ella tuvo bajo su mando y su responsabilidad el haber seleccionado a Miguel entre diversos candidatos que prestaban obviamente o tenían consigo una experiencia similar a la que ellos estaban requiriendo. Sin embargo, ella tuvo especial atención en revisar las habilidades, las competencias y la experiencia que acompañaba a Miguel y, sobre todo, poner especial énfasis en la cultura organizacional en la que él abordó diferentes propuestas, esquemas de trabajo y toma de decisiones radicales que le llevaron a considerarse dentro del mercado como un hombre exitoso. Algo que destaca Sáenz es precisamente que Miguel estableció en toda su ruta de trabajo, en todo ese esquema laboral, un estilo directo, una manera muy clara y contundente de abordar situaciones internas y externas con clientes y con accionistas. Dentro de las características que posee Miguel no es precisamente ser una persona carismática, algo que se ha abordado mucho en diferentes temáticas en relación a si un líder tiene que ser carismático, caerle bien a las personas, de alguna manera hacer ese match para lograr resultados mucho más rápidos o mucho más eficientes. No obstante, a pesar de que Miguel no es esa persona, ha logrado obtener resultados, digamos, adecuados para los diferentes entornos o segmentos en donde ha colaborado. Algo de llamarse la atención para Patricia Sáenz. Y sobre todo, haciendo referencia a que su antecesora tuvo muchos problemas derivados de los resultados, más no así del énfasis social que le acompañaba, en donde tenía obviamente mucho, digamos, apego hacia las personas e importancia hacia la manera en que ellas se sentían. Dentro del perfil de Miguel Díaz nos aborda este estudio de caso, pues el nivel de estudios, algunos logros importantes y sobre todo que él, dentro de todos los esquemas que ha abordado, puso especial atención a la cultura, al sentido de urgencia, a la orientación hacia resultados y a las decisiones radicales para alcanzar ese resultado. Dentro de todo lo que es la narrativa, el detalle de circunstancias, hay dos elementos que tendremos que rescatar para poder acompañar las respuestas a cada uno de los reactivos. Lo voy a leer de manera literal porque son temas clave que debemos de considerar. El primero
Uno de los, digamos, involucrados dentro de este proceso, que es Ricardo Garza, que es un analista externo y cuya opinión sí es importante porque él no tiene, digamos, ese mismo nivel de estrés, de injerencia, de participación emotiva, pero sí a nivel resultados como analista externo. Menciona que tuvo que acabar Miguel Díaz con la cultura de la organización y volver a crear un sentido de urgencia. Es decir, la toma de decisiones fue radical en 360 grados, estratégica y, por supuesto, con un riesgo que pudo haber sido medido o no, pero que tenía un sentido. El objetivo era lograr que las personas se adecuaran a una cultura mucho más enfática en el resultado, a través, obviamente, de las prácticas correctas desde la óptica de Miguel Díaz. Óptica que posteriormente podríamos decir que tiene éxito, sobre todo cuando analizamos los resultados y los logros. El otro esquema, la otra toma de decisiones, estriba en que el señor Díaz estaba dispuesto a despedir gerentes y a otros empleados que, obviamente, con base en su apreciación particular, no tenían un buen desempeño. El punto, digamos, positivo es que no había un resguardo en función a manejos de poder o jerarquías. Tendría en el deber ser que verse apreciado a partir del nivel de desempeño. Eso es un punto importante. Entre otros elementos, podríamos decir que el mismo Ricardo Garza, personal externo, menciona, a diferencia, y regreso un poco en el documento, de lo que se menciona en párrafos anteriores de Patricia Sáenz, que él sí era una persona realmente agradable, independientemente de las decisiones que pudieran tomarse. Una persona comprometida y una persona que era acompañada de un buen historial de éxito en todas las decisiones que le acompañaban para, obviamente, asumir un puesto tan importante. Algo que no podemos pasar inadvertido como cierre es que en la organización PH tomó una decisión importante, radical, que tiene mucho peso con base en lo que Ricardo Garza comentó. Miguel Díaz tomó la decisión de despedir a 1,400 empleados con una, digamos, con un objetivo de negocios muy claro, que era reducir costos, el mantener o mejorar la competitividad y, sobre todo, a partir de un análisis estratégico, aprovechar las ventajas adquiridas, pero apostando a un desarrollo tecnológico sin que menosprecie a las personas, pero sí eficientando sus competencias. ¿Por qué tenemos que hacer un preámbulo de todo este caso antes de pasar a las respuestas? Hoy en día, si analizamos las tendencias en materia laboral, encontraremos que en este siglo, en esta era del conocimiento, se están sumando dos aspectos fundamentales. Y a ese aspecto se le llama cobots o relación exoesquelética. Esto implica que cada día se les está exigiendo a las organizaciones y, por ende, a las personas que trabajen mejor, no que trabajen más. En el deber ser es: deja en manos de la tecnología los procesos rutinarios, lo que no agrega valor, aquello que puede también ser riesgoso para tu salud. Y tú, céntrate en analizar cada proceso, cada eje de acción. Trata de mantener un perfil alto en términos de conocimiento, de habilidades, de actitudes y de aptitudes. Esos temas tienen que ver directamente con competencias laborales. Lo que se suma, que este no es un esquema nuevo, es la colaboración con el robot. Nosotros en este momento estamos colaborando con el robot a partir de tener, obviamente, este tipo de videoconferencias o clases grabadas, o tener la oportunidad de conectarnos en tiempo real utilizando los elementos que están a disposición de nosotros. Pero hay muchísimos más. Elementos como redes sociales internas, externas, herramientas que nos ayudan para que podamos tomar decisiones en fracción de segundos, en donde realmente el humano recibe la parte más importante, que es el pensar, el analizar. Por eso es que si nosotros asumimos estos roles de una manera directiva y con una connotación en 360 grados, veremos que no podemos asumir de una forma que Miguel Díaz tomó decisiones simples
o decisiones unilaterales o decisiones viscerales, sino nos enfocamos en todo el contexto que rodea la nueva era del trabajo. Hay muchísima información en las redes en donde se nos abordan debates importantes y muy precisos de si el trabajo a futuro será más virtual que presencial o si se está viendo desplazado el ser humano por la máquina. Yo podría decirles que se está desplazando la mano de obra, pero no se está desplazando el talento. Por el contrario, se ha menospreciado a lo largo de los años, creyendo que las actividades repetitivas, las actividades riesgosas o las actividades abrumadoras eran esenciales para lograr definir que una persona era competitiva. Hoy en día se está cambiando mucho el esquema. Ya que tenemos argumentos e información más precisa en relación a qué está sucediendo en esta compañía, vamos a pasar al análisis de cada uno de los reactivos. De manera general, en la primera pregunta se nos pide identificar o analizar desde nuestra óptica y con base en todos estos argumentos si Miguel Díaz podrá tener éxito como director de PH si es comparado pues permanentemente como una persona poco carismática en relación a su predecesora. Recordemos que su predecesora era una persona socialmente inteligente, muy apegada a las personas, a los equipos, pero no a los resultados. Esto no quiere decir que un líder, como hemos visto en clases anteriores, tenga forzosamente que ser alguien dirigido solamente al resultado, excluyendo al ser humano. O, por el contrario, preocuparse y ocuparse más porque las personas estén contentas, estén alegres, estén bien y dejar en segundo término el resultado. Ambos se requieren, ambos son necesarios. Dentro de las diferentes literaturas se argumenta muchísimo si una persona debe ser forzosamente carismática. El carisma es importante, es relevante, pero no es indispensable. Es parte de todas las condiciones que habrán de lograr, evidentemente, que una persona se pueda adecuar o adentrar más con los equipos de trabajo. De no ser carismático, recordemos en una de las gráficas o de las diapositivas previas que veíamos que parte del manejo de poderes tiene que ver con el talento, la experiencia, la responsabilidad y el respeto que se genera a partir del buen uso de todos mis instrumentos vivenciales, de toda la experiencia. Por lo tanto, Miguel Díaz podrá ganarse el respeto, podrá ganarse la confianza, pero no necesariamente a base de ser alguien carismático, pero sí alguien responsable, alguien que sea confiable en términos de toma de decisiones. Ese es un área de oportunidad que deberá de trabajar. Recordemos que la personalidad de cada uno de nosotros no necesariamente nos hace ser, pues, digamos, agradables, pero sí nos hace ver con personas confiables. Y ese es otro tema muy importante para lograr ser líderes. En la pregunta número 2, les solicito su opinión y obviamente en relación a la información que hemos revisado a lo largo de estas sesiones, en donde les hago la pregunta con la que iniciamos nuestro seminario. ¿Miguel Díaz es un líder exitoso o es un líder efectivo? Como veíamos justamente en la primera clase, hay una gran diferencia. La diferencia es la calidad, el tiempo y la permanencia sobre nuestros actos, sobre nuestras acciones, sobre la ruta crítica que nosotros llevamos y abordamos con la finalidad de lograr un resultado. Evidentemente podríamos decir que con base en el currículum que acompaña a Miguel Díaz y la decisión que acaba de tomar con los argumentos que acaban de establecerse, es un líder que en primera instancia podría parecer exitoso porque se estima que se van a lograr los resultados, pero la idea es que la suma de evidencias le lleven a él a ser efectivo. En este caso no podríamos decir que es efectivo porque está iniciando todo lo que es el respaldo de sus decisiones con base en la óptica a futuro que se pretenden lograr. Sí podemos decir que en el pasado fue efectivo y fue exitoso porque la historia laboral que le precede habla por sí misma.
Pero en este momento, la aspiración es que él llegue a ser efectivo. ¿En qué medida lo lograremos observar? Cuando, me regreso al documento, veamos que los argumentos que manejó para despedir a 1,400 empleados se consolidan en los resultados sin que la cultura organizacional se vea desfavorecida. No se trata de sacrificar talento, sino de maximizar o potenciarlo. Y justamente con esto cierra el argumento en el despido de los 1,400 empleados. Lo dice el documento: ser competitivos aprovechando las ventajas adquiridas, utilizando obviamente el desarrollo tecnológico, pero sobre todo la parte fundamental, con una fuerza laboral competitiva y talentosa. Por lo tanto, en esta respuesta número 2 podríamos decir que no es el momento para evidenciar que él fue efectivo. En la historia que les estamos narrando, les estamos describiendo en este momento, nos quedamos en que sí, en el pasado logró ser efectivo y logró ser exitoso. Actualmente es una apuesta a la que se le está haciendo y que en un futuro se tendrá que analizar. En los casos no siempre vamos a encontrar el cierre. Podemos encontrar el pasado, podemos encontrar el presente y una óptica futura basada en escenarios. Nos vamos a la respuesta número 3, y aquí lo mencionamos. Con base en el análisis de video integrado, que fue una de las tareas que les pedí, de hecho fue la primera, en donde les pedía que indicaran 3 autores o 3 expertos que manejaran 3 características importantes, pues aquí les estoy pidiendo que retomen esa investigación y, analizando este estudio de caso, indiquen al menos 3 características que están presentes y o ausente en la figura de Miguel Díaz. Y estoy solicitando también que determine si sus decisiones y forma de dirigir podríamos analizarlas desde una óptica de un líder o como un gerente o como ambos. El tema de gerente y líder que se vio en el video también lo sustentamos en la clase pasada. ¿Qué podemos analizar? Aquí hay muchísima información, aquí la respuesta es muy amplia y por supuesto es tan engrosada, tan fortalecida como ustedes quieran analizarla. Podemos decir que el primer proceso o el primer atributo que puede ser positivo o negativo, pero es riesgoso, lo menciona Carly Fiorin, precisamente cuando indicaba que cambiar el orden de las cosas, de hecho hablaba de Maquiavelo, es algo riesgoso, porque vamos a encontrar resistencia, porque vamos a encontrar barreras. Sin embargo, Miguel Díaz no tiene en su haber la palabra barrera, la palabra no cambio. De hecho, él la maneja continuamente y sus decisiones son la muestra del mismo. Liderar, de acuerdo a Fiorin, es cambiar el orden de las cosas. Es no hacerlo de manera lineal, centrada, tajante y sin ninguna ruta crítica más que la que nosotros percibimos en 60 grados. Cambiar es 360. Podríamos decir que esa es una de las características en donde podemos abordar el tema del análisis de video versus el estudio de caso. Pero también tenemos a John Aldair, quien nos dice que ser líder es ayudar y apostar a que a través de acciones directivas, que evidentemente tienen que ser gestionadas correctamente, no solamente de forma radical, tendremos que acompañar el crecimiento de cada una de las personas, acompañarles para que logren los objetivos, para que gestionen sus competencias y gestionen su motivación. Es, como lo dice Aldair, lograr que cada persona saque lo mejor de sí mismo. Cuando Miguel Díaz dice que le apuesta a una fuerza laboral competitiva y talentosa, se asume que dentro de todos los engranes y todos los ajustes que va a llevar a cabo, debe de estar presente indudablemente la gestión de cada uno de los equipos que habrán de ser gestionados. John Kotter nos dice que todo esto tiene que acompañarse a través de guías, pero también de planes estratégicos que involucran medidas de resultados, acciones directivas a emprender, responsables de llevar a cabo cada una de las fases y, por supuesto, en pocas palabras,
aplicar un proceso administrativo de alto calibre. A eso se le llama modelo estratégico. Miguel Díaz, de alguna manera, presenta algunos de estos elementos. ¿Cuáles son aquellos que nosotros podríamos analizar que están ausentes por parte de Miguel Díaz? Indudablemente, cualquiera podría decir que le falta misión o visión. Desafortunadamente, de acuerdo a lo que alcanzamos nosotros a leer, podemos dejarlo en el limbo este tema, porque aparentemente sí tiene misión, sí tiene un objetivo claro a cumplir, pero hace falta mayor, en este caso quiero hacer énfasis en esta palabra, mayores datos, mayor información con la finalidad de establecer y determinar si realmente tiene clara la misión y la visión. Hasta donde nosotros podemos alcanzar, sí, pero falta mayor precisión en este tipo de información. Algo en donde también nos hace falta indagar un poquito más y no está presente y podríamos tomarlo como una debilidad, es válido, tiene que ver con Jim Collins. ¿Qué nos dice Jim Collins? Es apostar a la autogestión de las competencias de cada equipo. Aparentemente sí está presente, y digo aparentemente porque nos hace falta mayores datos para evidenciar el cómo Miguel Díaz podrá apostarle a mantener el desarrollo tecnológico, pero sobre todo gestionando el talento, que es la base fundamental del quehacer de toda organización. Finalmente, podemos, insisto, analizar esta pregunta muy amplia, tan amplia como nosotros lo precisemos, pero no podemos pasar inadvertida la segunda parte de la pregunta que acompaña este reactivo número 3. Literalmente les estoy pidiendo que ustedes identifiquen o definan en sus palabras y con base en todo lo que acabamos de analizar y en función al material que ustedes ya tienen en su poder, si Miguel Díaz es un líder, está actuando como líder, pero si está actuando como gerente también, como ambos, o solamente como uno de los dos figuras. Vamos a regresar al tema de la gerencia y el liderazgo. Esto también lo vimos en las primeras clases. ¿Qué significa gerenciar? Decíamos que gerenciar es aplicar el proceso administrativo. Gerenciar es establecer mecánicas y dinámicas a través de las cuales vamos a lograr alcanzar respuestas eficientes, productivas, tener mejores propuestas de trabajo, llegar a ser organizaciones inteligentes. Gerenciar involucra cumplir con los elementos que nosotros nos trazamos en tiempo y forma, ajustar los engranes de todo el sistema para lograr establecer resultados óptimos. Gerenciar es tomar decisiones, ser resolutivos, estar orientados a resultados. Esto es a partir del establecimiento, aplicación y de manera gradual cumplimiento de los procesos. Liderar, como lo veíamos también hace 2 clases, involucra aspectos que están de manera sinérgica conectados con la gerencia, pero se va más hacia la parte de la persona. Es gestionar el talento, es lograr motivarlos, transmitirles, comunicarles, evidenciar cuáles son los puntos de quiebre de cada una de las personas con la finalidad de establecer puntos críticos de éxito. Detenernos un momento para analizar si la baja en su conducta es motivo de falsas interpretaciones o de sesgos generados por la interacción humana normal o por la generación de conflictos, y entonces tendré que tomar decisiones en tiempo para volver a generar esa sinergia y alinear conductas hacia el resultado. Por eso es importante que ambos se mezclen y ambos se complementen. Esta es una pregunta abierta, les doy las bases, pero evidentemente tendrán ustedes que sustentar por qué asumen que Miguel Díaz es una persona exclusivamente que actúa como gerente, lo cual está trazado y cuantificado en la descripción que hacemos en este caso, o si también actúa como líder, que tenemos muestras también dentro del documento que nos hacen argumentar que probablemente Miguel Díaz puede o está siendo un líder con características completamente diferentes.
En las siguientes clases abordaremos los 16 estilos de liderazgo de una manera muy general, pero nos vamos a enfocar a uno que particularmente tiene relación con todo lo que hemos visto y que podrá dar explicación también al por qué a veces los líderes actúan en dirección opuesta aparentemente a las personas. Esto es, me voy a enfocar en el resultado, pero esta práctica no es permanente y veremos que aunque se enfocan a la parte cuantitativa, no descalifican el quehacer humano. Sencillamente, tendremos que lograr el resultado para mantenernos vivos como organización, pero rescatar a las personas, transformarlas en talento y gestionar todo lo que son sus competencias laborales. En la pregunta número 4, que también es abierta, es amplia y tiene que ver directamente con todo lo que ustedes tuvieron oportunidad de indagar, de analizar y de evidenciar. Les pido que me establezcan una apreciación particular, 100% particular, sobre el estilo de liderazgo que está ejerciendo Miguel Díaz. Es muy particular esta pregunta, es sumamente amplia, es independiente, es individual y tiene que ver también con la formación que ustedes tengan. Pero aquí tendremos que asumir ese rol directivo que en caso de que ustedes fueran esa persona que está arriba de Miguel o un compañero de trabajo que le puede cuestionar, ¿cuáles serían esas observaciones? Pero también, ¿qué podemos rescatar en términos de habilidades, de responsabilidades, de manejo de toma de decisiones y de respeto y responsabilidad a cargo de Miguel Díaz? Son dos respuestas que tendré mucho gusto de estar revisando y, por supuesto, retroalimentar. Una vez que hemos revisado este primer estudio de caso, vamos a complementar la unidad que quedó pendiente la semana pasada en términos de relación entre el comportamiento organizacional y el liderazgo. Muy bien. En la clase pasada abordábamos este mapa mental y mencionábamos precisamente cuáles son todos los rubros que se deben de considerar para poder identificar qué estilo debo de emplear para garantizarme a mí misma o a mí mismo y a todas las personas con las que colaboramos que vamos a llevar a cabo, digamos, un ambiente de trabajo correcto, funcional, viable, bien estructurado, cuya toma de decisiones va a ser centrada en principios, pero también en resultados, cuya óptica tiene que mezclarse con la cultura, con la información y la endogamia que establecen los grupos formales e informales. Es decir, el líder tiene que considerar alrededor de 7 u 8 rubros para poder establecer la mejor conducta, para abordar problemas, situaciones críticas, generar ambientes cálidos, saber reconocer, cambiar la manera de incentivar, evitar fosilizar los procesos, gestionar el talento, asegurar el resultado. Son diferentes preguntas y sobre todo convencer y practicar que todo se tiene que medir. En el caso de Miguel Díaz, mencionábamos que despidió a 1,400 personas, pero él le apostaba a la tecnología, a la competitividad, a la permanencia, a gestionar el talento. Estos 4 o 5 rubros que se mencionan en el estudio de caso tienen relación directa con este cuadro. Algo que tendrá que establecerse como una rutina normal y habitual es enfocarse en el resultado a partir del indicador. Y el indicador no solamente es una cantidad fría que nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Nos va a dar oportunidad de restablecer medidas de resultados a partir de conductas, de quehaceres, de fortalecimiento de habilidades, de pláticas a partir de foros abiertos para que quienes están en la línea de fuego, quienes están desarrollando el talento, quienes están desarrollando las actividades, tengan la oportunidad de expresarse y evidenciar si desde su óptica tendremos que hacer ajustes que nosotros los directivos no estamos observando porque definitivamente no estamos en ese punto crítico dentro del proceso. Vemos en 360 grados la historia, pero en el quehacer, en la hechura de cada una de esas actividades, quienes están al frente nos dan
información precisa y congruente que no se ve. Es como el iceberg. Nosotros vemos la parte de arriba y ellos ven la parte de abajo. Entonces, esa comunicación, ese match, esa parte dual que debe de existir para encontrar puntos de mejora, será necesaria. Cuando llevamos a cabo todo esto, podremos decir entonces que el líder tendrá que enfocarse en 3 aspectos importantes para asumir un rol, un comportamiento, para generar conductas que sean viables. La primera se le denomina variable tarea. Y la variable tarea tiene que ver directamente con qué busca un líder cuando está ejerciendo esa labor y también está gerenciando. Tengo que enfocarme en 2 aspectos. A la persona, que es la que va a trabajar, la que me va a dar el resultado, la que me va a preguntar, la que va a cuestionar, la que va a crecer. Y por supuesto, al resultado organizacional. Ninguna organización sobrevive con personas que no estén al nivel. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones hay quien da más y quien da menos. Y asumimos que estamos bien, pero estamos desgastando a ese talento que está dando el 120, 130 o el 200% de responsabilidad, comparándolo con aquel que únicamente da el 70, el 60, el 50 y a veces menos. La variable tarea tiene que ver directamente con asumir estrategias que habrán de ayudar al ser humano a lograr el resultado y también le van a comprometer. No es únicamente que estén contentos, es que puedan dentro de su expertise, dentro de sus competencias laborales, generar un valor con base en las responsabilidades conferidas. Es muy importante que aquí esté presente la misión, la visión, los valores, las metas que por unidad de trabajo o área o departamento o como se le denomine, debemos de alcanzar. Aquí tendríamos que precisar la parte dura. Decimos el dato duro. ¿Cuánto tengo que lograr? ¿En qué tiempo y bajo qué condiciones? De ahí se vendrán las respuestas que siguen. Esto es la variable entorno. Nos están solicitando que cumplamos con metas muy altas, o nos están requiriendo respuestas simples. El objetivo que nosotros tenemos que lograr como unidad de trabajo es realmente o probablemente fácil de lograr, o va a requerir un sobreesfuerzo, o definitivamente es algo irrisible, podríamos decir que ilusorio, que nos lo implementan con la finalidad de que el plan estratégico se vea perfecto, pero el resultado sabemos de antemano que no se va a alcanzar. No cumple con el objetivo claro, preciso, relacionado con el negocio, con el tiempo, con todos los insumos que requerimos, con ese famoso principio llamado SMART. Ya tenemos 2 elementos y vamos a entrar con el tercero, la variable persona. ¿Cuál es el prototipo de equipo que requiero para alcanzar el resultado? O tengo un excelente equipo, pero no voy a lograr el resultado porque está sumamente alto. Luego entonces tendré que analizar cuáles van a ser los diferentes enfoques a tomar y cuáles van a ser las características que deberemos de implementar, así como las acciones y las actividades, para al menos llegar a un nivel de eficiencia no menor al 80%. Y si el resultado es factible de lograr, asegurar que el desafío no está en alcanzar ese 100%, sino tal vez el 102, 110, 115. Aquí podremos jugar, dicho de una manera correcta, con establecer metas adicionales de acuerdo al potencial del equipo. Por el otro lado, si sabemos que el objetivo está bastante agresivo, tendremos que asegurar que el resultado no va a ser catastrófico, pero entablar conversaciones con el equipo para que reconozcamos que indudablemente vamos a llevar a cabo un sobreesfuerzo, pero esto no implica necesariamente que llevemos a un fracaso por no lograr las metas que nos fueron conferidas. Otro punto importante que puede resaltar a partir de un ejercicio correcto de liderazgo y el gerenciamiento es abordarlo con las personas que están arriba de nosotros para hacerles saber que ese tipo de márgenes que nos están manejando
no son factibles de realizar y por lo tanto tratar, si es posible, de reenfocar este objetivo con la finalidad de hacerlo menos ilusorio y más real, más apegado a argumentos y entornos reales. Al final de cuentas, el líder tiene que tiene que analizar y establecer acciones con base en estas tres variables. No decir, es que no lo voy a poder lograr y pues ni modo. El equipo va a poner su empeño, pero ni hablar. Es analizar el contexto y comunicar al equipo para que ellos sepan perfectamente el porqué del logro, el porqué del desafío o el porqué del no resultado al 100%. Aquí hay muchas conductas que suelen ocurrir como, digamos, consecuencia de no hablar, de no analizar estos temas. Es que en ocasiones esas personas se sienten menospreciadas, se sienten explotadas, se sienten utilizadas y en muchas ocasiones también se cuestiona el estilo de liderazgo. Es más, podríamos decir que las personas que están arriba de los gerentes o de los supervisores o de los coordinadores o como se llama el puesto o de las jefaturas podrán tener una falsa percepción de nuestro trabajo si no abordamos antes de iniciar todos los procesos con claridad lo que se podrá lograr y sobre todo llevarlo a cabo y lo que podrá quedar pendiente como parte de procesos administrativos subsecuentes. Son muchísimas las variables. Al final de cuentas, el comportamiento del líder define el nivel de comunicación, el nivel de seguimiento, el nivel de coaching, el nivel de retroalimentación que deberemos de tener con cada uno de los integrantes del equipo para asegurar el resultado o evidenciar que hay áreas de oportunidad que no están directamente relacionadas con el esfuerzo desarrollado. Para lograr lo anterior y en consecuencia tratar de abordar de una forma funcional y equilibrada lo que serán los resultados, los objetivos y las áreas de oportunidad, tendremos que analizar lo que le denominamos nosotros principios estratégicos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros vamos a empezar estableciendo actividades tácticas y operativas porque es parte, es el común denominador para alcanzar el objetivo y el objetivo nos llevará a la meta. No podemos iniciar argumentando que todo será estratégico. El plan es estratégico, pero el quehacer, la cotidianidad, las acciones que deberán emprender cada uno de los integrantes del equipo van a ir de lo táctico a lo estratégico necesariamente. Por lo tanto, vamos a comenzar explicando cada uno de estos rubros. En primer lugar, argumentamos que uno de los pasos más importantes es la comunicación. La comunicación se ha trazado como una competencia amplia, como una competencia llamada cardinal. Cardinal involucra el deber ser del ser humano. Esto es, cualquier persona, sea o no líder, debe de generar o de gestionar una comunicación funcional. No tiene nada que ver con el manejo de poderes y jerarquías que un ser humano se sepa comunicar. Todos tendríamos que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque es el paso esencial para evidenciar quejas, sugerencias, dudas, incomodidades, responsabilidades, propuestas, beneficios, alternativas. La comunicación tiene que ser el parteaguas para alcanzar el resultado. Si de alguna manera sabemos que no está en nuestras manos lograr esa meta, debemos de saber comunicar, evitando exponer palabras como no podemos, porque nosotros no lo lograremos, sino es altamente factible que no se alcance derivado de establecer los argumentos. También es importante para que sepamos identificar cuándo debemos de comunicar y cuándo tenemos que informar. ¿Cuál es esa diferencia? Comunicar significa dos vías, ida y vuelta de un tema. Es argumentar, es debatir, es complementar. Cuando decimos que vamos a informar es proveer de datos que en consecuencia no requieren una retroalimentación. Aquí tendremos que ser muy firmes. Los datos, es decir, la información, es parte importante de la comunicación. Te proporciono datos
para que puedas desarrollar tu trabajo. Cuando los analizamos y vemos que hay insuficiencia en esa cantidad o en ese volumen de información, regresamos y comenzamos a cuestionar o a indagar o a fortalecer el primer mensaje que recibimos. Por eso información y comunicación van de la mano, pero no significa lo mismo. Nosotros no nos podríamos comunicar si no tenemos datos. El siguiente punto nos hace énfasis en que tendremos que aprender continuamente. La palabra fosilización, que la he mencionado en varias ocasiones, tiene que ver directamente con menospreciar que cada día se va a aprender algo nuevo. Asumir que lo que aprendimos ayer y antier es permanente. Sí, sí es permanente, es para toda la vida, pero lo tenemos que estar refrescando, agregándole datos, agregándole nueva información. Cuando no lo hacemos, cuando damos por hecho que las comas, los puntos, las exclamaciones siempre estarán en el mismo lugar, estamos incurriendo en un acto de fosilización. Eso ocurre con el aprendizaje. Hay varias lecturas de temas, sobre todo que se dirigen hacia el cambio, en donde se menciona reiteradamente una frase que dice desaprender y reaprender sin dejar de hacer. Esto implica di no a la fosilización e involucra aprender continuamente. ¿Qué significa? Las bases teóricas siempre van a estar ahí presentes. Son nuestros pilares, es el esqueleto. Pero hasta la teoría se nutre con nuevas experiencias en campo. Por eso dicen que tenemos que desaprender aquello que ya no es funcional, que aunque es importante o fue importante en su momento, hoy en día involucra que hay rezagos que podrían generar después rupturas. Por eso tenemos que eliminar de nuestro chip cerebral aquellos elementos, aquellos verbos, aquellas prácticas, aquel aprendizaje que tuvo éxito y se convirtió en un paradigma y hoy en día está haciendo o puede generar una barrera. Esto da pie al reaprendizaje, es decir, deja tu esqueleto mental, intelectual, deja tus, digamos, pilares, manténlos, es muy importante, pero tendremos que agregar información necesaria para, al momento de sumar, tener un reaprendizaje genuino. Elementos o ejemplos hay muchísimos. El más importante tiene que ver con Piaget, por ejemplo, cuando nos decía que dentro de todos esos estímulos que se llevan a cabo y después se asumieron en la parte laboral, menciona que lo más importante para el reaprendizaje, primero es aprender. Lo aprendo, lo comprendo, lo analizo y lo personalizo. Y una vez que llevo a cabo todos estos procesos y veo que ya se está desgastando y surgen nuevas metodologías o nuevos instrumentos o se agregan nuevas herramientas, pues tengo que adecuarlas para volver a no aprender, sino reaprender. Esto implica reajustar. Agregamos en aquellos puntos que dejamos libre la nueva información, volvemos a generar un sistema interno de datos y empezamos a aplicar. Es tan simple como verlo en la tecnología. En los años 70, pues eran las máquinas de escribir mecánicas y después tuvimos que aprender las eléctricas y después tuvimos que aprender a trabajar con las PCs, las grandes máquinas y después con las máquinas personales. Posteriormente aprendimos lo que significa una laptop y así sucesivamente. Hoy el celular se ha convertido en una máquina inteligente. Esto significa que hemos estado aprendiendo continuamente a través de reaprendizajes y a veces son colectivos. El siguiente punto también importante que no podemos menospreciar nos habla de la cultura. En todo este tramo, en todos estos principios estratégicos, está presente la palabra persona, talento. Lograr mantener un equilibrio y una precisión respecto a cómo debemos de comportarnos, cuáles deben de ser nuestros rituales, nuestros hábitos,
¿Cómo vamos a generar esa sinergia entre jerarquías, entre grupos formales e informales? Tiene que ver precisamente con construir lo que le llamamos un branding basado en el engagement. El líder conoce perfectamente estos términos y no es otra cosa más que generar historias de valor que nos ayuden a tener apego. Se ha mencionado en muchas ocasiones que la misión, la visión, los valores, la filosofía son elementos a través de los cuales argumentamos el por qué este es un mejor lugar para trabajar. Lo importante no es solamente eso, sino llevarlo a la práctica. En ocasiones entramos y vemos que hay lugares en donde se expresa de una manera impresionante lo que son, a lo que se dedican, qué elementos les acompañan y cuál es el papel del factor humano dentro de ese resultado. Pero cuando analizamos las conductas de cada uno de los que componen esa estructura organizacional, nos damos cuenta que son completamente diferentes, son opuestos, van en contra de esos principios filosóficos que rigen la esencia de su negocio. A eso se refiere el engagement. Genérales historias de vida que les ayuden a comprender que su papel dentro de esta organización o de esta institución es relevante. Porque nos dedicamos a dar salud, porque nos dedicamos a proveer de vida, porque nos dedicamos a darles alimentos, porque tenemos en nuestra encomienda generar tecnología que les facilite la vida. Pero explícaselo con hechos, con historias de éxito, en donde ellos vean que cada vez que dan un sí, un no o un enter a la máquina, involucra no solamente una decisión, una historia de vida. Es por ello que en muchas organizaciones consideradas inteligentes, los equipos de liderazgo no manejan la palabra solamente valor, sino la palabra credo o la palabra filosofía. ¿Qué significan estos dos términos? Que mis valores son compatibles con tus valores, que la manera en la que yo me conduzco es en la que tú lo estás buscando que yo lo haga, pero además tú satisfaces mi expectativa y mi voluntad porque sé que este entorno lo merece. Y no decimos permanentemente, la organización tiene la culpa, la organización no me da, la organización no me inspira y por lo tanto yo voy a tener un mínimo desempeño. Una parte le corresponde a la organización indudablemente, pero la otra me corresponde a mí. De ahí la palabra autogestiona tus valores, tu motivación, tu crecimiento. Y todo esto tiene que ver con la cultura basada en el compromiso, es decir, en el engagement, en donde lo que más se trabaja es la gestión de equipos y la relación que debe tener cada uno de ellos. La siguiente conducta, que todos estos son deberes de un líder, lo mencionábamos ya hace un rato, es tener un objetivo. Más allá, tener una meta. Y la meta debe de conducir a objetivos claros. Y los objetivos en cascada tendrán que conducir las actividades y las, digamos, conductas de cada una de las personas, pero a través de guías y de procesos. De ahí que hay varios de los expertos que vimos en el video que mencionan la palabra proceso administrativo. Lograr el resultado. Sí, no podemos quedarnos únicamente con la parte inspiracional. Hay que lograr el resultado. Y tiene nuevamente relevancia con la frase que mencioné hace un momento. Desaprender y reaprender sin dejar de hacer. Y aquí la respuesta al tercer rubro, sin dejar de hacer. Esto involucra que nosotros tenemos que cumplir con metas, con resultados, con actividades secuenciales, pero que de ninguna manera el hecho de que tengamos que asumir este rol involucra que vamos a descuidar lo que ya se hizo o lo que de manera permanente o rutinaria se tiene que alcanzar. Aquello que la tecnología no puede lograr. Aquello que está en nuestras manos porque abordamos el tema del proceso mental. Tengo que tomar la decisión, aparentemente es algo simple, pero no lo voy a dejar para mañana. No es una prioridad tipo A, pero sí es una prioridad simple. No puedo argumentar que tengo más trabajo y no voy a cumplir los deberes que ya había yo realizado en pasadas etapas. Aquí podremos apoyarnos en el equipo, indudablemente. He ahí la importancia de gestionar
equipos y no grupos. Con ello, lo que nosotros vamos a lograr, reitero la palabra, autogestionar el talento, involucra transformar individualidades en equipos. Pero tenemos que sumarle un ingrediente importante, fundamental, podríamos decir que está presente en nuestras vidas y cada día adquiere una mayor relevancia. Ese ingrediente se llama cambio generacional. Cambio generacional está prácticamente o íntimamente ligado a unos, digamos, relevos necesarios, inevitables y naturales que se están presentando en todas las organizaciones y siempre se han presentado. Solamente que hoy en día es más radical este relevo generacional que en el siglo pasado. Podríamos decir que entre los años 60 y 80 los relevos se llevaban alrededor de 10 a 14 años. Para que una persona pudiera pasar de ser parte de un grupo a un equipo y de un equipo a un liderazgo, pues tenían prácticamente que trabajar entre 12, 14 años o 10 y 14 años. Y esto se veía muchísimo en cualquier organización, tanto pública como privada. Las estructuras organizacionales eran tan amplias como lo precisaran, tanto de forma horizontal como vertical. Sin embargo, hoy en día hay esos relevos generacionales, esos cambios de conducta, esos apegos, incluso la preparación académica, está siendo demasiado radical. Podríamos decir que hay generaciones que datan actualmente entre 5, exageradamente 8 años, y las más actuales, como son la millennial, la centennial y los alfa, no se llevan más allá de 4 años, exageradamente, en cuanto a que los procesos cambien, la preparación académica, podríamos decir las competencias generadas, y se le suma el uso de tecnologías. ¿Qué nos lleva a este punto? Cada vez tendremos que enfrentar el hecho de que los equipos se van a tener que reacomodar o rehacer, incluyendo personas con formas y modos de percibir el trabajo completamente diferentes. Ejemplos hay muchos. Independientemente de las condiciones ambientales que hoy en día se están presentando y que nos han obligado a establecer otros modelos de aprendizaje en términos no solamente académicos, sino laborales, es decir, andragógicos, podremos nosotros asumir que esos jóvenes hoy en día vienen acompañados de modos, de características y de personalidades completamente diferentes a las que estuvimos acostumbrados nosotros a enseñar. Es más, en la forma en la que fuimos educados laboralmente hablando. Hoy ellos le apuestan a una relación mucho más simbiótica, mucho más cálida, mucho más directa. Es más, no les agrada mucho la palabra subalterno ni jefe. Le apuestan más a la palabra colaborador. Les gusta mucho tener espacios amplios para accionar. Les agrada utilizar la tecnología, a veces de manera radical y podríamos decir abusiva, claro, como todas las generaciones que les anteceden. Todos tenemos bloqueos y todos tenemos áreas de oportunidad. Aquí no hay una generación particularmente mejor que otra, de ninguna manera. La diferencia es cómo establecemos los modelos de trabajo, la velocidad con la que tenemos que alcanzar el resultado, la dinámica ambiental, la competitividad, la agresividad que tenemos para pelear, positivamente hablando, esa utilidad. Trabajemos en organizaciones públicas o privadas, recordemos que ambos tenemos un objetivo que cumplir. El objetivo para la pública es gestionar todos sus insumos para lograr tener rentabilidad social, mientras que para la privada es la rentabilidad financiera. Pero no lo vamos a alcanzar con las viejas prácticas. Lo vamos a alcanzar incorporando nuevas y mejores prácticas, en donde la parte fundamental está en el uso de todo lo que nos ofrece el medio ambiente, pero evidenciando que quien lo emplee, quien lo utilice, quien lo potencialice y lo capitalice, habrá de ser la gran diferencia.
Hoy en día tenemos un problema porque habrá también líderes que sean más jóvenes que sus subalternos. He aquí otro elemento de la diversidad generacional. Eso nos hace ser un poquito más, digamos, complejos en la relación, porque hay líderes jóvenes que buscan que el decano trabaje a su ritmo o con sus nuevas condiciones. Y esto obviamente se puede lograr, pero a través de procesos de sensibilización. Ese es un tema de DEO. Pero también habrá momentos en donde el decano, que sea el que tenga la batuta, quiera dirigir los esfuerzos de los nuevos valores, argumentando que las cosas siempre se han hecho así y han sido modelo de éxito. Tendremos que regresarnos 2 o 3 peldaños y decir, no quiero fosilizarme. Tenemos que aperturarnos para aprender continuamente. Hay que gestionar la cultura para que las generaciones no se conviertan en brechas, en topes, en equipos divididos, sino que se conviertan en el branding generacional que busca la cultura organizacional para alcanzar ese resultado. Otro factor no menos importante tiene que ver con, también lo mencionamos dentro del mapa mental que les presenté, adoptar indicadores. ¿Por qué es importante? Porque lo que no se mide sencillamente no se puede apreciar como algo que se logró fehacientemente. Porque lo que no se mide tampoco se puede argumentar como un buen o mal desempeño. Si a una persona le voy a decir, yo, líder, tu trabajo está siendo exageradamente bueno y lo percibimos evidentemente, quiere decir que lo estamos o lo debemos cuantificar. Por lo tanto, el indicador nos va a dar muestra creciente de lo que es esa evolución que ha tenido esa persona en el puesto. Esto también involucra un compromiso radical por parte del líder en temas como crecimiento profesional a cargo del ocupante. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a gestionar su crecimiento profesional o qué tanto la estructura organizacional lo permite? En caso de que no sea, digamos, un resultado correcto el que se logre a partir del esfuerzo, pues esa persona tenderá a disminuirlo, a racionarlo. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que aunque haga un pues compromiso, que tenga una evolución excelsa, sencillamente no va a servir de nada. Nuevamente nos regresamos 2 o 3 peldaños y seguiremos fosilizando la organización. Los indicadores también nos van a ayudar para identificar si los, digamos, objetivos son fáciles de alcanzar porque ya tenemos ese conocimiento, esa experiencia. Y entonces es momento de aumentar la barra, decimos, de subir la barra un nivel. No para explotar a la persona, sino para explorar sus conocimientos y potenciar su talento. Pero los indicadores también nos sirven para muchas otras más cosas. Nos dan claridad en la toma de decisiones. Nos permiten analizar la manera creciente en la que todos, incluyéndonos nosotros mismos, estamos generando valor hacia la organización. También son indicadores por qué está habiendo tanta rotación de personal. En términos de rotación de personal no quiere decir que les dejemos hacer actividades afines para que todo se complemente. Ese es otro tema. Rotación significa que habrá personas que no quieran trabajar con nosotros o personas que únicamente nos utilizan para aprender e irse. Aquí tendríamos que analizar qué está sucediendo y el indicador relativo a la rotación nos dará una semblanza clara de cuáles deben de ser las características que deberemos de implementar a partir de ella para asegurar que el equipo va a cumplir por lo menos con un par de años de consolidación y de realización. También, en términos de calidad, podremos apreciar si se está cumpliendo con los procesos, con las certificaciones, si realmente nos estamos enfocando, como la gran mayoría de los ISOs, vuelvo a mencionar la palabra, al proceso, o si realmente vamos a utilizar otra dinámica de certificación como clase A
para certificar también a las personas, certificar la cultura, certificar las prácticas y certificar los procesos. Actividades del liderazgo. Por eso mencionaba que no solamente es la parte inspiracional o filosófica, sino también la parte dura, la parte del resultado. Y aquí es en donde se mezclan gerenciar y liderar. Al final, pueden existir muchísimos principios estratégicos, pero nosotros vamos a cerrar este tema con uno que es de los más, digamos, emblemáticos, que no podemos despreciar ni descalificar, porque todo lo que llevemos a cabo recae fundamentalmente en este último, que es mantener el equilibrio entre el valor personal e indudablemente las metas profesionales. Entre paréntesis escribo la palabra desafío profesional porque una persona que ingresa a trabajar con nosotros debe de ser desafiada, correctamente dicha esta palabra, permanentemente. Darle su tiempo de éxito, lograr que lleguen al nivel de eficiencia, que lo disfruten, que les dé seguridad. Y una vez que cumplen con ese ciclo, recomenzar. Darles un punto extra en temas de responsabilidades para que de manera creciente puedan ellos generar mayor valor para sí mismos, para la organización y también para la sociedad. Pero ello no es el pretexto o no debe ser utilizado como un falso argumento para generarles mayores cargas de trabajo. De ahí la importancia de valor personal. Creo en tu trabajo. Te voy a dar ese coaching que necesitas. Te voy a retroalimentar con nuevas prácticas. Te voy a decir de manera correcta y responsable qué estás haciendo bien y qué es aquello que tenemos que mejorar o trabajar para garantizar un mejor resultado. Ese es el deber ser. Ese es el darle el valor personal. También, si le vamos a poner una meta adicional, primero asegurarnos que tiene un cierto control sobre los procesos que acompañarán a esa meta, para que nosotros en nuestro compromiso como líderes podamos enseñarles lo que les haga falta. Y aquí entramos en un tema que tiene que ver con la autocracia, que es un estilo que veremos en clases subsecuentes. El valor personal involucra también no desdeñar, no infrautilizar sus competencias, pero tampoco abusar del tiempo. No es te doy la meta y ve aprendiendo sobre la misma de manera indiscriminada, porque mi responsabilidad como líder es asegurar el resultado, pero sobre todo saber que te voy a guiar, que te voy a conducir. Y no necesariamente tengo que ser yo. De ahí la importancia de formar equipos de trabajo sólidos. Dentro de los equipos, que es un tema de cierre, veremos que hay una personalidad para cada uno de los integrantes. El punto es que dentro de la técnica de liderazgo se menciona y se practica, y por experiencia profesional puedo decir y argumentar que es cierto, tenemos lo que nosotros llamamos las anclas, un brazo izquierdo y un brazo derecho, un aliado de cada lado. Ambos son buenos. El brazo izquierdo podríamos decir que es el nivel junior, el que está en proceso de desarrollo. Y el nivel senior, es decir, el nivel más alto, es el brazo derecho. Ambos son importantes y son determinantes, sobre todo cuando queremos mantener el equilibrio generando un reaprendizaje o un nuevo aprendizaje en una persona que se está dirigiendo al equipo o que suele ser más lento con los resultados. El error que cometemos como líderes es asumir que debemos de ser todólogos, que debemos de tener el tiempo necesario o bien que es responsabilidad de ellos hacer el trabajo. Reparto la responsabilidad. Eso no es delegar, y mucho menos facultar. El hecho de tener estos dos personajes, mis dos anclas, mi brazo izquierdo y mi brazo derecho, involucra que voy a tener la gran oportunidad de decidir bajo un contexto cuál de los dos brazos voy a emplear, es decir, cuál de los dos aliados, para a través de una técnica llamada ancla, es decir, una serie de acciones que vamos a acordar ese
aliado izquierdo o derecho, para generar un plan de trabajo que le vamos a compartir a aquella persona que se está dirigiendo al equipo o que va muy atrasada en los resultados. Y ese brazo es el que va a ser responsable, mejor dicho, corresponsable conmigo, con el líder, de lograr que esa persona vaya poco a poco produciendo mejores respuestas. Tiene mucho sentido porque el líder no va a tener el tiempo para enseñar, para destacar, para evolucionar, para reaprender, para generar resultados. Tiene que compartirlo. Eso es precisamente generar una cultura de trabajo colaborativo. Eso tiene que ver con el engagement. Eso tiene que ver con las historias creadas a partir de las cuales voy a generar aprendizaje. Entonces, mantener el equilibrio entre el valor personal y las metas profesionales involucra crear toda una serie de acciones a través de un plan maestro dirigido a un crecimiento o una evolución sostenidos. El punto es que no podemos permanecer, ajenos al hecho de que una persona tiene la enorme encomienda de aprender y reaprender continuamente, pero considerando todos los elementos que componen los principios estratégicos. Cuando iniciamos con este cuadro les decía, vamos a iniciar con actividades tácticas porque es normal, es natural, pero tendremos que concluir con fases 100% estratégicas. En esta parte del proceso significa que el impacto va a ser global, va a abarcar a todos. La respuesta positiva o negativa tiene una consecuencia en todos los equipos o en todas las personas que conforman a la organización. Ustedes decidirán de toda esta secuencia de actividades cuáles habrán de ser tácticas para sus propósitos y cuáles son estratégicas. Cualquiera que sea el orden que ustedes decidan, debe de cumplir con el objetivo fundamental que es alcanzar un liderazgo basado en resultados, pero a través de actividades de gerenciamiento y sobre todo involucrar dos aspectos que vamos a abordar dentro del liderazgo situacional, que es el enfoque hacia la persona y el enfoque indudablemente que deberemos de tener hacia la tarea. Para finalizar nuestra clase del día de hoy, podremos entonces argumentar que la base de los principios estratégicos deberá de tener dos enfoques para el liderazgo y el equipo. Por una parte, para llevar a cabo todo esto, el líder tiene que revisar o llevar a cabo un mapa estratégico general. El primer punto, y lo vamos a ver en el último tema de nuestro módulo, es perfilar a su equipo. Identificar con quiénes cuenta. Lo decíamos hace un momento, quién es mi brazo derecho e izquierdo, pero no solamente los brazos, también las personas que están abajo de ellos. Dicho de otra forma, con quiénes cuento para que ellos también sepan que cuentan conmigo. En cuanto a la palabra apego, tiene que ver directamente con la fusión o la unión de voluntades que habrán de acompañar pues todas esas conductas y consecuentemente la generación de una endogamia cultural. Es decir, cuáles van a ser a partir de ahora nuestros rituales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros modelos de conducta que de ninguna manera tienen que ser opuestos a la cultura de la organización. Tienen su muy particular enfoque, pero siempre sinérgicos. Esto nos lleva al siguiente punto que ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál va a ser la interacción entre grupos formales e informales? Un verdadero líder sabe que siempre van a estar presentes los grupos informales. Es algo con lo que nosotros no debemos de estar lidiando. No debemos de considerarlo como un problema. Se convierte en un problema cuando dejamos que el líder informal es tóxico crezca. Cuando no genera un valor a la organización, sino un desajuste. Y estamos conscientes y permitimos que siga adelante con esa conducta. Ese es nuestro error, esa es nuestra área de oportunidad como líderes. Pero los grupos informales pueden llegar a ser lo que nosotros denominamos controladores de toxinas. ¿Qué significa este personaje? Es una
es un integrante de cualquier equipo o de cualquier grupo que no necesariamente tiene un puesto de poder. Lo interesante es que sabe comunicarse, sabe escuchar. Es una persona que lleva a cabo un lenguaje transaccional de adulto. ¿Cuál es ese lenguaje? Te escucho, pero después te retroalimento sin que me lo pidas. Y lo más interesante es que podríamos decir que genera empatía con diferentes personas que no necesariamente también pertenecen al mismo equipo, pueden ser de otra área. Es interesante este personaje porque por naturaleza se le da. Y puede ser el que hace el aseo, la señora que de alguna manera lleva los alimentos, el integrante que entrega la mensajería, puede ser un líder, puede ser una persona administrativa, puede ser un médico, un anestesiólogo, cualquier persona que trabaje en un ambiente y no tiene nada que ver con la jerarquía. Es su persona, sus valores, su capacidad para poder comprender y desmenuzar la información. Y lo más interesante es que suele tener eco en las personas que se acercan a él. En muchos de los casos, este controlador de toxinas llega a, digamos, a apagar grandes fuegos. Esas bolas de nieve que son conflictos potenciales, cuando alguien se presenta ante él o ella y le dice, no estoy de acuerdo, mi líder no me parece, me voy a quejar, lo escucha de una manera mesurada, con todos sus sentidos, y posteriormente le dice, estás equivocado o equivocada por esto y por esto. Suele manejar un lenguaje tan preciso, tan cordial, tan ameno, tan adecuado para esa persona, para el interlocutor, que en muchas ocasiones nosotros, el equipo directivo, no nos damos cuenta y él es el que apaga el fuego en términos de conflicto. Por eso menciono que no todos los integrantes de los grupos informales son tóxicos. No se debe de confundir este personaje con aquel que escucha e inmediatamente va y se presenta ante el líder y le dice, oye, fíjate que escuché un rumor, eso es otra cosa. Esa persona escucha el rumor, lo afronta y les dice, cuidado, no deben, etc. En algunas ocasiones, sí, cuando considera que es pertinente, se acerca con el líder y le dice, creo que tenemos un problema, te sugiero, si me permites, qué podemos hacer, en fin. Pero es digamos que su papel no es ir y transmitir, sino solucionar. Nadie le confiere esta obligación o esta responsabilidad. Él o ella lo asumen por naturaleza. Al final de cuentas, lo que buscamos como líderes es reconocer que no hay un solo estilo para todas las organizaciones, para todas las historias, para todos los ciclos de vida, en términos organizacionales. Analizar cuál es ese enfoque que tengo que dar y que tengo que trabajar con los equipos, además, para que todos estos elementos se sumen y se trabajen a partir de acciones que tengan que ver directamente con códigos de conducta organizacional, que todo sea con conocimiento de que cada acción tiene una reacción, que consolidemos nuestros equipos, que preparemos a las personas, que tomemos decisiones radicales, pero que siempre sean éticas. Si tenemos que desvincular a una persona y tenemos que decir, desafortunadamente hoy es tu último día derivado de esto y de esto y de aquello, pues llevarlo a cabo. Pero siempre explicando el por qué. De ahí la importancia de los indicadores, de los diálogos, del acompañamiento que debemos de darle. Porque cuando tenemos que darle las gracias a una persona o tenemos que retirarla del equipo y transferirla a otro, en muchas ocasiones no se le explica y se asume que la responsabilidad fue del equipo, de que no les cayó bien, de que nunca comprendieron su forma de trabajo, pero nunca hay argumentos sólidos en relación a tu trabajo es bueno, sin embargo, fíjate que necesitamos a alguien con estas competencias y las tuyas son necesarias para ese otro equipo. O definitivamente recuerda que abordamos contigo dentro de tu evaluación del desempeño que tenías que trabajar estos puntos, no acudiste a las citas, no acudiste a las juntas, no preguntaste, no te interesaste, entonces me dejaste desarmada o desarmado. Hoy no puedo hacer nada por ti más que motivarte para que enfrentes esos elementos que tienes que trabajar para generar ese valor y esa respuesta
que la organización te está requiriendo. Es decir, trabajar la comunicación, trabajar los modelos éticos, los modelos conductuales, las endogamias culturales, aperturarnos, pero sobre todo reconociendo quiénes son las personas que integran nuestro equipo de trabajo. No podemos empezar a impulsar, digamos, acciones unilaterales si no medimos la respuesta y con ella el riesgo también. Por otra parte, no se trata de acomodar el trabajo a la persona, sino la persona a cada una de las actividades. Son elementos que debemos de considerar y que indudablemente tienen relación directa con el quehacer institucional u organizacional. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra clase. La siguiente vez que nos conectemos abordaremos lo que significa prácticamente ser un líder situacional, abordaremos los estilos de liderazgo y aprenderemos cuál es el modelo de éxito de este estilo para generar o impulsar a las nuevas, digamos, camadas de talento, definitivamente. Les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo que cualquier duda que tengan podemos conversarla a través del chat, llamarme directamente, contactarme y por supuesto también tienen mi cuenta de correo. Muchas gracias y estamos al pendiente. Buenas tardes.